de derecho marítimo es muy importante tener por lo menos los básicos para poder pasar al área de seguro marítimo, ya que además de que van muy de la mano, si bien el área de seguro marítimo no necesariamente es muy complicada, sí es compleja y tiene muchos matices que tenemos que entender, específicamente si estamos tratando en México. La aventura marítima en sí misma es compleja por naturaleza. Por lo tanto, todo el cuerpo que lo regula también se va a volver complejo. Vamos a tener un permeo entre el derecho marítimo, derecho portuario y derecho offshore. La situación de offshore o de explotación petrolera, si bien se considera dentro del derecho marítimo, no necesariamente es derecho marítimo. Ahora, en el tema de derecho portuario, en México constantemente se manejan las dos como si fueran lo mismo. Realmente el derecho marítimo es una cosa y el derecho portuario es otra. Sin embargo, aquí por la falta de educación naval que tenemos o de cultura naval, se sobresimplifica esta situación y se manejan como si fuera lo mismo. En general vamos a estar hablando de leyes especiales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, jurisprudencia, derecho laboral especial y tratados internacionales. En el derecho laboral especial me quiero detener un poquito porque sí es muy importante entender que las tripulaciones generalmente van a estar bajo un contrato y una legislación laboral especial, que si bien va de la mano de la Ley Federal del Trabajo, tiene sus matices muy peculiares que solamente van a estar siendo tratados cuando se encuentran en un barco. Y bueno, no podemos dejar de lado los contratos entre las partes, que siempre van a ser el punto medular en toda la aventura marítima, especialmente cuando estamos trabajando a nivel internacional. En el tema del registro y la propiedad, también son dos situaciones diferentes, pero es muy importante que las tengamos claras. Al igual que si tuviéramos un edificio, si tú no registras tu edificio, aún si eres el propietario, ante la ley, es como si no lo fueras. Y aquí se han dado casos muy interesantes, como embarcaciones que se han arrestado porque desafortunadamente ante el registro de la propiedad mexicana aparecía un propietario, pese a que en un registro internacional aparecía otro propietario. Entonces, ahí, sobre todo en embarcaciones grandes, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a emitir un seguro, de verificar que efectivamente el propietario sea un propietario. En los temas de soberanía y autoridad, al ser la embarcación un objeto que se mueve, un edificio que se mueve, va a haber siempre una constante duda respecto a quién tiene autoridad sobre esta embarcación. En México, bueno, en México y en el mundo hay una división respecto al área a partir de donde la jurisdicción de un país es aplicable. Pero mientras se encuentre en áreas internacionales, en mares internacionales, va a ser aplicable la nacionalidad de la bandera que está ondeando esta embarcación. Esto en general quiere decir, la bandera va a ser el registro que tiene para la mayoría de los países. Si nos vamos a países que tienen una tradición marítima un poquito más robusta, como los países escandinavos, ellos te van a manejar un doble registro. Quiere decir que tú, propietario de embarcación, te quieres ir a registrar tu embarcación a una bandera de conveniencia, generalmente sería Panamá, Bahamas, Malta. ¿Por qué bandera de conveniencia? Porque te va a cobrar menos impuestos y te va a permitir tener una legislación laboral mucho más laxa y conveniente. Pero, ¿qué te dicen los países escandinavos? Me parece perfecto que te vayas y asegures, digo, bueno, no asegures, que registres tu embarcación en una bandera de conveniencia, pero si el 50% de los propietarios de la embarcación son ciudadanos noruegos, tienen operaciones laborales en Noruega, actividades empresariales en Noruega y además son ciudadanos, vas a tener que registrar también aquí tu embarcación y vas a tener que cumplir con ciertas regulaciones específicas de mi país. Es muy importante entender que el derecho marítimo a nivel internacional
prácticamente es marcado y controlado por Reino Unido, por países escandinavos, principalmente por Noruega. Ellos lo que hacen es que tienen una unión de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca. Y recientemente, alrededor de unos 10 años para acá, también países como Japón y China están empezando a tomar mucho partido en el área marítima. Pero si nos vamos al tema histórico, prácticamente todo el derecho marítimo actual viene de las cortes escandinavas o de las cortes de Reino Unido. Se han hecho muchos intentos de homologación, sin embargo, desafortunadamente todavía estamos muy atrasados. Hubo una modificación a la ley hace alrededor de 7 años. Ha mejorado mucho, pero todavía sigue sin terminar de homologar de manera adecuada esta situación. Para México es algo muy simple. Todas las embarcaciones que estén registradas, abanderadas o matriculadas en Capitanía de Puerto Mexicano o en el Registro Marítimo Nacional son mexicanas y se acabó. No se mete en problemas de si es ciudadano el propietario, si pertenece a otro país. A ellos no les interesa, mientras estén registradas en México son mexicanas y no hay mayor problema. ¿A qué nos lleva toda esta situación? Un problema muy grave de malas e incorrectas traducciones y adopciones de términos internacionales que usualmente vienen del inglés, ya que los países escandinavos también regulan todo en inglés, pese a que ese no es su idioma oficial. Ellos todo lo manejan en su idioma escandinavo y además hacen una traducción oficial en inglés. Por lo tanto, el inglés sería el idioma oficial del derecho marítimo. La realidad es que al pasarla a la cultura mexicana, no necesariamente se hace de una manera adecuada. Y esto no solamente es un problema en el tema de la ley, también es un problema en el tema de las pólizas. Porque tenemos pólizas extranjeras con malas traducciones que se emiten en el país. Está mejorando mucho esa situación, pero todavía desafortunadamente sigue presentándose y más seguido que no encontramos que están estos problemas en las pólizas. Y mientras no tengas un incidente no te vas a dar cuenta o no va a haber problema, pero al momento de que llegues a tener un siniestro se puede volver un problema y lo vamos a ver un poquito más adelante. Las reglas de navegación son complejas en sí misma porque confluyen entre el derecho nacional y el derecho internacional y son completamente consuetudinarias, es decir, están derivadas de la costumbre y de los usos de la gente de mar. Otro problema que tenemos que hace tan complejo el derecho marítimo como tal es que la embarcación, como figura compleja en sí misma, es una figura complicada. Hay países que tienen una tradición marítima un poco más robusta, volvemos a Reino Unido, Escandinavia, que ellos sí tienen una clasificación específica como figura jurídica para las embarcaciones. En México la realidad es que esto no existe. Y esto llega a generar muchos problemas, sobre todo cuando estamos hablando de plataformas petroleras, porque estrictamente ni siquiera son embarcaciones, son artículos o artefactos navales. Entonces, ahí ya empezamos a entrar en otro problema, porque en los contratos normalmente se identifican de una manera inadecuada. ¿Qué se entiende para la ley mexicana por embarcación? Es un bien inmueble que se mueve. Es decir, para todos los efectos va a ser un mueble, excepto para el tema de hipotecas y registros. Si tú vas a presentar una hipoteca o vas a presentar un registro, vas a tener que hacerlo como si estuvieras comprando una casa, a diferencia de, bueno, por ejemplo, si fuera un coche o un mueble como tal, lo que entendemos como un mueble tradicional. Otro tema que tenemos que tener muy claro para poder entender el manejo de las pólizas de seguro es el seaworthiness o la navegabilidad. La navegabilidad o el seaworthiness es una palabra tan chiquita, pero engloba muchísimas cosas. Entre ellas, quiere decir que todos tus documentos de a bordo, tus bitácoras, tus revisiones, que tu embarcación cumple tanto física como administrativamente con todos los requisitos necesarios
para hacerse a la aventura marítima de manera segura. Este documento se va a emitir por una empresa independiente, generalmente es una clasificadora. Algunos países llegan a permitir que personal directo de las aseguradoras emita estos documentos, pero son pocas, la mayoría se van directamente a las clasificadoras. Y estas te van a dar una clase, que es una clase y te van a decir, bueno, tu embarcación cumple con la clase tal, porque tienes buenos mantenimientos, tienes tus bitácoras, tu personal a bordo está sumamente capacitado, cumples con todo lo que te piden las olas, etc. En México, generalmente las dos clasificadoras más usadas van a ser Norsk Veritas y Bureau Veritas. La primera es noruega, la segunda es francesa y por tradición son las más comunes. ¿Qué pasa en México en este tema? Desafortunadamente, las embarcaciones menores y deportivas, turísticas, generalmente no están valoradas por una sociedad clasificadora, no tienen este documento. Sí se les emite un documento de navegabilidad, pero suele emitirlo la Capitanía de Puerto, pero no cumplen con este tema de clasificación. Entonces, al momento que llegues a tener un siniestro, sobre todo si colisionas con una embarcación mayor, puedes llegar a tener un problema. Y bueno, los que tienen a lo mejor un poquito más de práctica también se van a dar cuenta que muchas aseguradoras ya no les quieren colocar pólizas precisamente porque no cuentan con estos documentos. Así que las aseguradoras pues empiezan a, no a lavar las manos, pero a lo que usualmente empiezan a hacer las aseguradoras últimamente es decirte, sí te aseguro, pero consigue el reaseguro primero y ya que tengas el reaseguro yo te emito el fronting. Y usualmente como un agente de seguros pequeño o que actúes como persona física, va a ser un poquito difícil que puedas tener contacto directo con estas reaseguradoras. Condiciones muy importantes a entender. Pese a que uno creería que el mar, por ser un espacio tan grande, no tiene reglas, estas sí existen, y sí existe una especie de reglamento de tránsito que te va a marcar tanto los canales de navegación como el uso de las luces, los sonidos y todo lo que tienes que hacer y que no hacer, así como los caminos que tienes que seguir a menos de que bueno, haya un caso fortuito, una tormenta, etc. Este se conoce como Rules of the Road o reglas del camino. Este documento va a ser sumamente importante que lo entendamos si queremos trabajar en temas de derecho marítimo y en temas de seguro marítimo, porque al momento de que tengamos un siniestro, esto nos va a ayudar a saber de quién fue la responsabilidad. Otro de los documentos que es sumamente importante que entendamos y que se los expliquemos a las personas que estamos asegurando en caso de que seamos agentes de seguros es el SOLAS. El SOLAS es el documento que nos va a marcar el salvamento de vida y protección de la misma en alta mar. Básicamente esto, algo de lo más importante que dice, es que si tú tienes un accidente o una situación que ponga en riesgo la vida de las personas, sí o sí, primero tienes que proteger la vida de las personas antes que tu carga, que tu embarcación o que cualquier otra situación económica. Porque si no lo haces y cualquier autoridad del mundo se da cuenta, te vas a meter en un problema, te van a multar y hasta puedes llegar a tener acciones penales en contra porque SOLAS te marca que lo primero que tienes que proteger es la vida, después la contaminación, posteriormente la carga y al final la embarcación. Contratos marítimos. Para poder entender qué riesgos vamos a poder suscribir, pues tenemos que entender qué contratos marítimos se están emitiendo. En un mundo ideal, a nivel internacional, estos son los contratos que existen. La realidad es que en México funciona de una manera un poco diferente. ¿Por qué? México tiene una tradición marítima muy escasa, pese a que somos uno de los países con mayor litoral a nivel internacional. La realidad es que deberíamos de ser uno de los países que tuviera mucho más estructura marítima y naval a nivel internacional.
Sin embargo, no es así. Copiamos prácticamente todo y por malas prácticas y necesidades del mercado se ha copiado mal. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que tengas contratos Frankenstein para ser usados en embarcaciones, tanto desde embarcaciones menores hasta plataformas de servicio a Pemex. Otra de las situaciones por las que esto también llega a pasar es que por la misma necesidad del mercado, cosas que en tu contrato estándar están, no son aceptables y se tienen que modificar. Funciona, pero a la hora de que llegues a tener un accidente grande, te puede poner el pie de maneras muy complicadas. Entrando a los contratos como tal, básicamente todos se van a derivar de estos, que son los contratos de fletamento. De fletamento puedes tenerlo a casco desnudo, quiere decir que va a ir sin avituallamiento y sin tripulación. Permíteme un segundito porque creo que tengo... Perdón, es que querían entrar 2 personas, pero... Normalmente Alex es el que está agregando a las personas, pero ahorita no pudo entrar. Los contratos de fletamento, tenemos el de casco desnudo. En casco desnudo quiere decir que vas a tener tu embarcación sin tripulación y sin avituallamiento. Después vamos a tener el de por tiempo, por viaje y por viajes consecutivos. En estos 3 vas a tener la embarcación con tripulación y con avituallamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Por tiempo, tu contrato te va a decir que va a ser del día A al día B. Por viaje, va a ser de puerto a puerto B. Viajes consecutivos, vas a tener diferentes puertos que vas a ir tocando y cuando termines estos puertos, termina tu contrato. El de transporte de mercancías, que sería de carga, en este caso va a ser muy importante que si estamos asegurando carga marítima, pidamos el conocimiento de embarque. Generalmente va a ser el Seaway Bill, una carta aporte o un Bill of Lading. Las 3 son muy similares, solamente que tienen diferentes tipos de aparejamiento de ejecución. Pero todas van a ser un título representativo de mercancías y tu recibo de que efectivamente la mercancía va a bordo y en qué situación y circunstancias está a bordo. Si tú vas a reclamar un siniestro en el que se perdió la mercancía, vas a necesitar tener esto para poder comprobar en qué condiciones entregaste tú. Otros contratos vamos a tener de pasajeros y equipaje, que serían los de los cruceros. También pueden ser a lo mejor ferries y catamaranes. De pesca recreativa, salvamento. Los de salvamento van a ser muy específicos porque son escópicos y generalmente en México hay muy pocos. Estos suelen ser pocos porque normalmente se van a recuperación de la embarcación salvada y aquí en México no suelen ser muy comunes. De oil and gas, que sería todo lo que tenga que ver con exploración petrolera. Los sísmicos o de investigación. Estos aquí en México sí llegan a haber, pero la realidad es que la mayoría de estas embarcaciones pertenecen a la Secretaría de Marina, así que aunque sí se llegan a fletar, son contratos de fletamento estándar que ha diseñado la Secretaría de Marina en específico. Sí se guían de contratos internacionales, pero no son completamente internacionales. Entrando ya al tema de seguros. Los riesgos, pese a que los tiempos van cambiando, los riesgos marítimos siguen siendo muy similares a los que teníamos hace 4,000 años. Y van a pensar que estoy exagerando muchísimo cuando digo 4,000 años. Pero las evidencias que tenemos de los inicios del seguro marítimo vienen de hace 4,000 años, lo cual lo convierte en el seguro más antiguo que existe y prácticamente la figura que dio origen al seguro como tal.
El seguro, por esta razón, por ser tan antiguo, es completamente consuetudinario y se basaba en los usos y costumbres de la gente de mar. Tenemos dos antecedentes históricos muy relevantes, el de las leyes de Manú y el del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi seguramente lo conocemos también como la parte de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Esta es de 1750 a.C. Y las leyes de Manú va a depender del historiador a quien le preguntemos, porque la datación va de 200 a 2000 años antes de Cristo. No somos historiadores, así que no vamos a entrar en esta discusión, pero de todas maneras, si tomamos la del Código de Hammurabi, sigue siendo 1700 antes de Cristo. En estos documentos, que son unas piedras talladas, se han encontrado regulaciones de construcción, navegación interior, que sería la navegación por ríos, navegación exterior, la de mares, contratos de carga, de abordaje y el seguro. En marítimo no vamos a hablar de colisiones o de choques, vamos a hablar de colisiones, pero no de choques. Vamos a hablar de abordaje. Y otro de los puntos importantes a nivel histórico serían los mercantes italianos. Hay escolares que refieren al mercader de Venecia, tanto de Shakespeare como de Cialuto, con uno de sus protagonistas, Antonio, siendo una de las personas que dio origen y vida al seguro marítimo que conocemos actualmente. Si no han leído el libro, se los recomiendo mucho, sobre todo si están interesados en temas de riesgos marítimos, porque ahí van a poder entender claramente por qué personas como Antonio inventaron el derecho marítimo e inventaron el seguro marítimo. El derecho marítimo y la aseguranza del mismo no nacieron en base al derecho romano y no son locales, a diferencia de la mayoría de las usanzas que tenemos nosotros. Los que no sé si alguno estuvo en la plática de la semana antepasada, pero platicábamos que México es un híbrido legal. Bueno, el derecho marítimo y la aseguranza marítima es todavía más híbrido porque el 90% de sus regulaciones, como ya comentábamos, son o de Reino Unido o de Escandinavia. Con Escandinavia, cuando me refiero a Escandinavia como país, no es que yo lo considere un país solamente, sino que ellos mismos para temas marítimos se consideran una unión, se llama la Unión de Kalmar, y se consideran país escandinavo. No es que sean un país, son países independientes, pero para usanzas de temas marítimos y de seguro marítimo se identifican como tal. El antecedente más antiguo del derecho de seguros sería el marítimo. Después se empezó a jalar al tema de incendios y posteriormente al seguro de vida. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que bueno, esto empieza a dar también problemas porque hay muchas cosas que no funcionan igual en derecho marítimo que en derecho en tierra. Una de ellas, por ejemplo, sería la responsabilidad civil aplicable. Cuando hablamos de siniestros marítimos, la responsabilidad civil de entrada va a estar limitada, que si vieron la plática de hace 2 semanas, pues vamos a tener el tema de qué tanto puedes tú limitar la responsabilidad civil si llega a ser contraria a derechos humanos. En el tema marítimo han habido muchos jueces que han declarado que no puedes romper la limitación marítima debido a que la aventura marítima es tan costosa que si rompes la limitación, estarías rompiendo con toda la industria marítima porque la gente ya no querría hacerse a la mar. Por el otro lado, tenemos otros jueces que dicen que no, que si es violatorio de derechos humanos, se tiene que aplicar de la misma manera. ¿Cómo es la limitación de responsabilidad civil en siniestros marítimos? Por tonaje. Y eso para los que suscriben embarcaciones es muy importante tenerlo claro. ¿Por cuánto vas tú a asegurar a tu embarcación? Va a depender de cuál sea el tonaje de esa embarcación, porque esa sería estrictamente tu limitación de responsabilidad. Puede llegar a romperse, pero todavía es algo que están discutiendo los tribunales a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional. Otro de los temas que cambia completamente en siniestros en mar y siniestros en tierra, la RC cruzada.
Los que son agentes aquí sabrán que, bueno, la RC cruzada generalmente va a ser cuando tienes una flotilla de autos en la misma póliza y entre ellos chocan, y bueno, para que logres que se paguen, necesitas tener una póliza de RC cruzada, o si tienes una sola póliza en tus edificios, bueno, en tus departamentos, en un edificio, y el departamento A daña al B, solamente se va a cubrir este daño en esa póliza si hay una póliza de RC cruzada. En derecho marítimo esto no funciona. Para derecho y seguro marítimo, la RC cruzada quiere decir que cada embarcación, al momento de tener una colisión, va a ser responsable de la proporción del daño que causó con su tonaje. Y de hecho hay una formulita matemática para sacar cuentas de esto. Aquí en México muchos no saben sacarlas, y con muchos me refiero hasta gente de las aseguradoras. Entonces llega a haber un poquito de problema aquí porque la RC cruzada puede llegarse a identificar o interpretar como si fuera una RC cruzada en tierra. Y volvemos al mismo tema, mientras no se entere la reaseguradora no pasa nada, pero en el momento que la reaseguradora se entera, ya no le va a gustar. Para terminar un poco con el tema histórico de antecedentes, el tema marítimo, al ser tan costoso, no tenía quien se asegurara, además de que en ese entonces no existían los seguros como tal. Los primeros indicios que tenemos de derecho de seguro marítimo serían los clubes de protección e indemnización. Esta figura se crea porque los mercantes, sobre todo los italianos y en Venecia, al tener un siniestro, era tan costoso que no podían pagarlo y además terminaban perdiendo todo lo que tenían. En esta época que tenían muchas intenciones, sobre todo de mercadear con China y con otros países asiáticos, se incrementaba todavía más el riesgo. Entonces lo que empezaron a hacer es lo que sucede aquí, por ejemplo, con las empresas de taxis o de microbuses, que como ninguna aseguradora los quiere asegurar porque saben que van a tener muchos siniestros al año, crean sus mutualistas. Y estas mutualistas lo que van a hacer es recabar dinero como una inscripción al club de cada uno de los participantes, y si uno de ellos llega a tener un siniestro, lo van a cubrir. Así es como se crea el Club de Protección e Indemnización. Muchos mercantes que tenían embarcaciones, por el miedo de saber que si tienen un siniestro van a perder todo, empiezan a generar estos clubs y entre todos se reparten el riesgo. Posteriormente, en Inglaterra, la reina Elizabeth empieza a tener un problema, porque estamos hablando ahorita de los años 1500, 1550. ¿Qué pasó 60 años antes? El descubrimiento de América, o el mal llamado descubrimiento de América. Y la reina Elizabeth se está dando cuenta que los reyes españoles están saqueando, si se puede decir de esa manera, América, y sus nacionales que tienen embarcaciones le están diciendo que ellos no van a ir a América porque es demasiado costoso y porque si les pasa algo, ¿quién se los va a pagar? La reina Elizabeth, que como sabemos era una mujer muy inteligente y de negocios, empieza a planear y a decir, bueno, ¿qué hago? No puedo dejar que los reyes de España me estén ganando, y además yo necesito traer bienes de otros países, tanto de China como de América. Y entre toda esa inteligencia que tenía al final del día como estadista, se le ocurre reunir a los lords, que era gente de mucho dinero, y ofrecerles que a cambio de una pequeña participación cubrieran riesgos. Pero ¿qué pasaba? Seguían siendo riesgos muy grandes y uno solo no lo iba a cubrir. Entonces, a esta mujer se le ocurre organizarlos por grupitos y a cada grupito les llama sindicatos. Estos sindicatos lo que empiezan a hacer es suscribir o firmar debajo de estos riesgos.
Entonces ellos presentaban una hoja de riesgos donde decía, bueno, esta embarcación va a llevar una tripulación de tantas personas, tiene un tonaje de tanto, va a tal lugar y pues quiere asegurarse por esta cantidad. ¿Quiénes le entran? Tal cual. Y las personas que estaban de acuerdo, que eran los representantes de cada sindicato, empezaban a firmar. De ahí viene la palabra underwriter o suscriptor, que quiere decir literalmente el que firmaba abajo, abajo del riesgo. Este de aquí era tu riesgo. Posteriormente, unos 100 años después, llega el señor Edward Lloyds y a él se le ocurre que pues estas personas, estos sindicatos, estaban firmando en un mercadito y eso estaba pues muy aburrido, entonces él les crea un bar, que ahora se conoce como, bueno, en realidad tenía el nombre de café, pero realmente era un bar, y le pone el nombre de Coffee of Lloyds. Los que están muy metidos en seguros saben que Lloyds of London, al momento de hoy, es prácticamente el emporio de seguro y reaseguro a nivel internacional. Y pocos saben que nació en un cafecito para darle gusto a la reina Elizabeth. En el tema de países que tienen una tradición marítima muy robusta, una de las grandes ventajas que hay es que hay tribunales especiales creados para atender este tipo de conflictos y desafortunadamente en México eso no existe. Hace alrededor de 12 años que se iniciaron los intentos de crear estos tribunales. Lo que se está buscando es que estos tribunales conozcan de aviación, marítimo y seguros. Desafortunadamente todavía no se ha logrado, pero esperemos algún día se logre, ya que como podemos ver, el derecho a nivel marítimo y lo que se entiende por una póliza de seguro son muy diferentes porque son meramente o un gran porcentaje de derecho anglosajón y derecho escandinavo en el caso de las marítimas y en el caso de las pólizas de otro tipo, también mucho de derecho americano. No se ha logrado, pero bueno, se siguen haciendo estos intentos. Aquí quiero hacer como un parteaguas para entender el tema de P&I, que sería el Club de Protección e Indemnización, y H&M o Casco y Maquinaria. En el tema de seguro marítimo, prácticamente ninguna de estas que estamos hablando, las de Lloyds y las de P&I, no querían asegurar ambos riesgos. Entonces, porque eran demasiado grandes. Entonces, lo que hacen es que se crean los clubes de protección e indemnización y los clubes de casco y maquinaria. Los clubes de casco y maquinaria te aseguraban todo lo que tenía que ver con la parte como física de tu embarcación y los de protección e indemnización, todo lo que tenía que ver con responsabilidades. Gracias, Eliseo. En el tema, bueno, tienes tu club de protección e indemnización y casco y maquinaria. A lo mejor ya ahorita los que estamos en México van a decir, bueno, a mí eso que me importa, en México eso no importa porque aquí yo voy con Seguros Atlas y Atlas me va a emitir mi póliza y me da lo mismo que pase después. Pero ahorita les voy a explicar por qué sí es muy importante entender la diferencia entre PANDI y casco y maquinaria. El seguro marítimo como tal es la transacción financiera diseñada para trasladar y reducir o compartir el riesgo de pérdida económica derivada de los riesgos inherentes a la aventura marítima, que ya quedamos que son muy grandes. La complejidad que tenemos en Suscripción de México, que les comentaba, es que ahorita que entremos a ver cómo funciona el mercado internacional, no funciona igual en México. Y los que trabajamos en seguros, probablemente varios de ustedes ya lo sepan o se han topado con este tema. Sabemos que yo no puedo ir directamente con un club de protección e indemnización en Noruega o en Reino Unido a contratarle una póliza, porque legalmente México no me lo permite.
Entonces yo necesito conseguir que una aseguradora establecida y autorizada en México me emita mi póliza. Lo que pasa después ya no es como mi problema. El tema es que sí es tu problema. ¿Por qué? Porque lo que te va a emitir la aseguradora en México va a ser un fronting. Prácticamente siempre va a ser un fronting. ¿Qué quiere decir un fronting? Que solamente es una póliza que está respaldada por una póliza de reaseguro. Algunas embarcaciones menores llegan a estar aseguradas sin fronting, pero es muy raro, es muy, muy raro. Pocas aseguradoras lo hacen y cada vez lo hacen menos. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor si tenías un tema de un yate que colisionaba, tu responsabilidad marítima iba a estar muy limitada, era una embarcación pequeña, no vas a tener mayor problema, a lo mejor te iba a costar 12 millones de pesos y ahí se iba a quedar. Con todas las modificaciones que hemos tenido, lo que platicamos de derechos humanos, etcétera, esos 12 millones, pues no necesariamente van a ser 12 millones y a lo mejor ya van a ser 400 millones de dólares porque resulta que tuviste un problema de contaminación que es irreparable y pues ya la aseguradora no va a estar tan contenta de emitirte una póliza aunque esté asegurando un chalán. Un chalán son unas embarcaciones muy chiquitas que uno podría decir que daño puede causar, pero pues la realidad es que entre más estamos homologando tratados internacionales, más grandes se están convirtiendo, están los riesgos. En México, como comentamos, es muy común que sea, bueno, más bien no te queda de otra, es una aseguradora tradicional, es decir, una AXA, una Inbursa, Atlas, etcétera, la que te va a emitir tu póliza de seguro. Porque en México no hay registrada a nivel como tal los clubes de protección y indemnización y los clubes de casco y maquinaria. Y los sindicatos usualmente solamente van a operar a nivel reaseguro. Lloyd's of London tiene oficinas en México, pero no emite pólizas y menos marítimas. Entonces, a lo mejor si tú llegas a necesitar, puedes contactarlos, pero lo que van a hacer es ver solamente la colocación del reaseguro cuando tú ya tienes un fronting. Y aquí se vuelve un poquito como la caja de Schrödinger, porque tu asegurado tradicional probablemente te va a decir que sí te la emite, pero que necesita que tengas tu póliza de reaseguro con un club, y tu club te va a decir que sí te la emite, pero que necesita que ya tengas tu póliza con la aseguradora para ver que sean idénticas. Entonces, esto puede generar que a veces sea un poco más difícil como agente, persona física, colocar estos riesgos, pero si los entendemos muy bien, es muchísimo más fácil abrirnos camino en esta área. En este tipo de seguro, que sería el de casco y maquinaria, vamos a tener póliza de guerra y relacionados, así como World Life, que sería todo lo que esté relacionado con guerra. Uno diría, bueno, yo vivo en México, yo no necesito una póliza de guerra. Desafortunadamente sí la necesitamos, porque aunque no tenemos mucho tema de ataques terroristas y el riesgo de un ataque terrorista sería súper chiquito y el riesgo de que a México le bombardeen por un tema de guerra también es súper chiquito, tenemos mucha piratería, sobre todo en la zona de Campeche. Entonces, si no tenemos esta póliza de guerra, sobre todo que cubra piratería, nos vamos a meter en un problema. Como estábamos platicando al principio, estábamos mencionando que los riesgos no han cambiado mucho. Seguimos teniendo piratería y uno pensaría que ese tipo de cosas se quedaron en la época colonial y pues desafortunadamente no es así. Pérdida de flete. Pérdida de flete va a operar cuando tú no puedes operar tu embarcación por un periodo de tiempo. Un ejemplo va a ser lo que está pasando ahorita en India. Y en India es un tema muy delicado porque incluso las embarcaciones ya no quieren llegar a la India, ya no quieren fletar a la India. Si tú le dices ahorita que de la ciudad, bueno, que de México tienes que llegar a la India, la mayoría de las embarcaciones o de las navieras te van a poner un pero. ¿Por qué está pasando esto? India fue de los pocos países que cerró puertos cuando empezó el tema de COVID. ¿Y qué pasa si tú ya estás por llegar? Si
tú llegas mañana jueves a un puerto con una carga de pavos que lleva refrigeración y de repente hoy miércoles te hablan y te dicen, ¿sabes qué? No entras porque cerraron el puerto. ¿Qué te va a pasar? Bueno, de entrada, pues a lo mejor tú vas a poder conservar esa mercancía 15 días más o 10 días más porque la refrigeración te lo va a permitir. Pero va a llegar un punto que el mismo contenedor no va a poder contener la temperatura idónea por más tiempo. Y tú vas a estar sin poder llegar a puerto. Entonces ahí vas a tener dos problemas. El primero va a ser que vas a perder todos los días que tú estés en alta mar, porque te va a costar por tripulación y te va a costar la operación de la embarcación, que son costos muy altos. Y por el otro lado vas a tener el tema de la mercancía. Aquí van a operar dos seguros. El de la mercancía va a tener su seguro específico y el de la embarcación, por los días que no pueda llegar, va a ser una pérdida de flete. Obviamente, asumiendo que tengas una cobertura que te incluya pandemia y no la tenga como exclusión, que como hemos platicado en otras sesiones, desafortunadamente muchas veces hay exclusiones de pandemia. Otra de las coberturas básicas que va a tener casco y maquinaria va a ser la pérdida total o la pérdida total constructiva. Por pérdida total entendemos todo daño que vaya más allá de la reparación. Y la pérdida total constructiva, igual que operaría en un auto, si tu costo de reparación supera el 70% del costo de la embarcación, se declara como pérdida total constructiva y se paga a costo total. Y bueno, en este caso, obviamente también la maquinaria que tú tengas asegurada no necesariamente va a ser toda y muchas embarcaciones no la asegura porque les sube mucho la prima. En este caso, en el caso de casco y maquinaria, tenemos muchos clubs de casco y maquinaria justamente y también es muy común que aseguradoras tradicionales ya estén participando de estos riesgos. Después nos vamos a PANDI, el P&I, aquí las coberturas que vas a tener es todo lo que tenga que ver con la responsabilidad. Generalmente va a ser la responsabilidad de la carga que sea tuya, porque tú cerraste mal la esclusa y entró agua, o porque tú llenaste en la embarcación. Bueno, tuvimos un siniestro hace unos años, era una embarcación en lugar de ser de contenedores, era como abierta. Y en su primer carga llevaron quesos Gouda y en la segunda chocolates, y pues ya se imaginarán lo que le pasó a los chocolates, toda la carga de chocolates se echó a perder. Y aquí sí se llegó a un pago por responsabilidad, ya que tú, al haber transportado queso Gouda, debiste haber tomado todas las precauciones para que el queso no se oliera o no se apestara. Obviamente, pues vas a tener que probar que hubo una negligencia, pero para este tipo de siniestros o problemas es donde entra tu cargo de responsabilidad. Abordaje y colisión, como platicábamos hace ratito, en derecho marítimo no se habla de choques. ¿Por qué? Porque las embarcaciones no necesariamente tienen que tocarse para que haya un abordaje o un striking. Si la embarcación que está saliendo de este lado, yo tengo aquí mi embarcación parada, y esta embarcación hace esto demasiado pegado, demasiado rápido, y se prueba que no cumplió con los reglamentos de tránsito marítimo y genera un oleaje muy fuerte, y se estrella contra el puerto, esta embarcación va a ser responsable de los daños de aunque no se hayan tocado, a diferencia de aquí, bueno, aquí va a ser muy difícil que tú pruebes la responsabilidad de un carro si no hubo una colisión como tal, aunque puede llegar a suceder, es muy raro. En marítimo es lo más común. Todo el tiempo hay siniestros por abordaje donde no hubo contacto. Entonces, esta parte, sobre todo si estamos asesorando a nuestro cliente, pues es muy importante que le entiendan. Otro de los costos que además es uno de los más costosos que estamos teniendo en la actualidad, son los de contaminación. ¿Qué pasaba antes? Tú podías ir y tirar petróleo durante 7 días y no pasaba nada. Ahora ya
sí va a pasar y te la van a cobrar muy cara. Entonces, pues es importante tener este tipo de coberturas. Y después tenemos otros que serían los accidentes personales, accidentes a pasajeros, los accidentes de responsabilidad personal, si golpeamos a otra persona, llega a suceder. Ahí van a entrar en otros. Los principales jugadores a nivel mundial de estas coberturas, que prácticamente tendrían un 70% del mercado de protección e indemnización, serían Skull, Garth, Steamship, London P&I Club, West England y UK P&I. Aquí es muy importante, bueno, quiero detenerme un poquito con este de Swedish Club. Como les comentaba hace ratito, si bien hace todavía unos 13 años estaba muy separado y los clubs de protección e indemnización no se metían en casco y maquinaria, y los de casco y maquinaria no se metían en los de club de protección e indemnización, y prácticamente las aseguradoras tradicionales no se metían en marítimo por lo costoso, cada vez está empezando a pasar más. Y un ejemplo muy clave es lo que sucede con Swedish Club. The Swedish Club hasta hace unos años se llamaba The Swedish Hull Club, pero como se dio cuenta que le convenía meterse al área de protección e indemnización, se quitó el apellido de Hull y se dejó nada más de Swedish Club, pero este te asegura los dos. Skull también asegura los dos. Garth no, Garth todavía sigue siendo completamente responsabilidad civil, salvo algunos casos específicos donde llega a asegurar algunas situaciones muy particulares, pero es muy raro. Y Shipowners y American Club, la realidad es que el 95% de sus emisiones son tonaje americano y que solamente se mueve en América. Casi no tienen emisión de pólizas en el extranjero. Por eso les comentaba que prácticamente, aunque estemos en México, tenemos que entender la razón de Reino Unido y la razón de los países escandinavos, porque ellos van a ser los que van a estar siendo al final del día quienes cubran el fronting de nuestra póliza. Van a ser nuestros reaseguradores y sí o sí, en todo daño grande, van a entrar ellos, porque van a mandar o a su corresponsal o a su claims leader para que evalúe lo que está sucediendo y ellos van a ser realmente quienes tomen las decisiones de pago o no pago y no van a ser, digo, a lo mejor yo voy a contratar con Seguros Atlas. Seguros Atlas va a emitir mi póliza. Ella la va a reasegurar colocándola con estas personas. Si es un incidente menor, probablemente lo va a hacer absorber completamente Seguros Atlas. Pero si es algo más grande, pese a que yo tengo mi acción directa contra Atlas, la realidad es que voy a tener que negociar todo con alguno de estos jugadores, porque ellos van a ser los que realmente me van a pagar. En primas e internacionales, para aclarar muchísimo más este tema, aquí sí nos damos cuenta, el 1.8%, el 5.7% de P&I está asegurado por una empresa que no sea un P&I como tal, es decir, que sería alguna aseguradora tradicional, como comentamos aquí, por ejemplo, en México, que a veces llega a haber una embarcación menor que una aseguradora nacional la toma sin reasegurarse, pero generalmente casi siempre se van a reasegurar y casi siempre va a estar asegurado con un P&I. En carga sigue siendo la proporción más importante, que es el 54%. Casco y maquinaria sería el 26%. Y aquí nos vamos a detener en offshore, porque pues estamos platicando que los siniestros offshore son los más caros, pero no hace sentido que pues solamente sean el 14.2% de las pólizas. Ahorita vamos a entrar al por qué se emite tan poquita póliza de offshore y energy. Volviendo a los mercados y a lo que les comentaba de por qué, aunque estemos en México, tenemos que acatar las regulaciones internacionales y sobre todo las regulaciones que emite Reino Unido y los países escandinavos, porque prácticamente ellos cubren todo. Si nos vamos a Reino Unido Reino Unido principalmente es el 19%,
Después los países nórdicos, el 11%. Esta estaba en el 19%, pero han perdido mucho mercado ante China y Japón, que ya se están emparejando y como les comentaba al principio, pues ya está haciendo que estos dos países estén empezando a generar sus propias regulaciones y que tengamos que empezar a acatarlas, sobre todo, pues íbamos a... En México prácticamente no se coloca ningún seguro en China, siempre van a estar todavía, la mayoría está de P&I, está colocado en Noruega y la mayor parte de casco y maquinaria está en Reino Unido, pero es posible que pronto empecemos a ver que se empiecen a colocar más en China y en Japón, y bueno, ahí vamos a tener que aprender también sus reglas y hacerles caso. Como les comentaba hace poquitito, Estados Unidos uno pensaría que es un gran jugador, en marítimo tiene el 4%, o sea, es nada del tonaje internacional. Y por eso, aunque Estados Unidos tiene una legislación marítima bastante robusta, no es tan robusta como la de Reino Unido y la de Escandinavia, y no le hacemos tanto caso porque pues solamente es el 4% de las pólizas, entonces que te toque una póliza de esas es casi sacarte la lotería. En accidentes marítimos, ¿qué pasa si mi cliente tiene un accidente? ¿Qué le tengo que decir yo a mi cliente para prevenirlo antes de que pase? Como comentamos con SOLAS, lo más importante siempre ser, independientemente si yo sé que soy el responsable o no, salvaguardar la vida de las personas. Eso va a ser tu primera regla. La segunda, intentar evitar que haya daños mayores y, por supuesto, contaminación. Tener contaminación es un gran problema y es muy costoso. Posteriormente, se deben de evaluar los daños y cuáles fueron las causas o el causante del abordaje. Aquí algo que quiero que les quede muy claro. Siempre pídanle a su asegurado que no oculte los datos de su aseguradora. Aun si él cree que no fue responsable, el hecho de omitir dar los datos de su aseguradora puede llevarlo a que pierda la cobertura completa o a que sea sancionado por su aseguradora. Entonces, es muy común que por miedo, sobre todo cuando estamos hablando de embarcaciones menores o recreativas, por el susto se quieran ir y desaparecer. Si hacen eso, no solo les van a arrestar la embarcación y a cobrarse a lo chino, tu aseguradora puede dejar de cubrirte. Entonces, sí ser muy claros si decidimos ingresar al área de seguros de embarcaciones, por favor, sí o sí, pidan que nunca oculten la información. Prácticamente todas las empresas grandes de Club de Protección e Indemnización y de Casco y Maquinaria tienen corresponsales en México, y si no tienen corresponsales en México, se asigna un ajustador o un surveyor. Entonces, pues se maneja de una manera muy directa. Y bueno, volvemos al tema. Tú tienes acción directa contra la aseguradora, pero sobre todo cuando hay daños grandes, sí o sí va a entrar un corresponsal de tu reaseguro y va a ser realmente quien va a hacer tu contacto y el que va a evaluar el caso. El tema offshore. Como les comentaba aquí arribita, en offshore vemos una contratación muy chiquita, del 14%. Y pues considerando que son los daños más grandes, no hace mucho sentido, porque uno espera ya que la mayor cantidad de primas fueran offshore. ¿Qué pasa? La realidad es que las contrataciones que se hacen de pólizas offshore suelen ser de embarcaciones de suministro, PSVs, OSVs, etcétera, porque la mayoría de las empresas petroleras grandes tienen su propia aseguradora interna. A esto se le conoce como Captive Insurance, aseguradora captiva, o Self-Insurance, autoseguro. Esto es una práctica sumamente común. Yo no voy a entrar en detalles de si es mala práctica o no. Simplemente sí hay que entender que tú, al tener un seguro propio, te vas a poder saltar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cuando tuvimos el incidente del Macondo en el Golfo, no tenían ninguna supervisión de una clasificadora, como lo que comentábamos para las demás embarcaciones, que para tú contratar un seguro te van a pedir que tengas
tu certificado de school, perdón, no de school, de Norsk Veritas o de Bureau Veritas. Aquí eso no existía. Pudo evitarse el Macondo si hubiera una clasificadora evaluado la situación en la que se encontraba la plataforma. Hay muchos investigadores que dicen que sí. Entonces, para las aseguradoras es bueno porque no se meten en esos riesgos. Para las empresas petroleras es bueno porque reducen mucho sus costos de primas y además, pues también pueden flexibilizar mucho sus requisitos de seguridad, entre otras cosas. Es un tema muy complicado, pero no es ilegal, es completamente legal. Incluso la misma Pemex tiene su propia aseguradora, así que pues seguiremos viendo esto cada vez más. Y aquí vamos a entrar a un grave problema que tenemos de aseguranza. Como comentamos, la mayoría de los contratos de seguro que tenemos en México están reasegurados. Al estar reasegurado, lo que se busca es que tu póliza frontal, tu fronting, cumpla con un principio de back-to-back con la de reaseguro. ¿Qué es el principio de back-to-back? Que tu póliza de seguro es idéntica a tu póliza de reaseguro. Si no son idénticas, al momento que tengas un siniestro, vas a tener un problema. Idealmente o estrictamente el problema sería de la aseguradora que hizo el fronting. Porque quiere decir que no le avisó a la reaseguradora y que no hizo lo que tenía que haber hecho, que era que fueran pólizas idénticas, solamente traducidas. Estrictamente debería de ser la aseguradora la que se cargue con ese problema. Pero la realidad es que tú como asegurado y tú como broker vas a quedar en medio. Entonces, ahí hay que ser muy conscientes y muy específicos de verificar que todas las pólizas de fronting, si se emiten como fronting, y yo sé que es un fronting, sean iguales a la póliza de reaseguro. Mientras no pase nada, no va a haber problema. Pero al momento que llegues a tener un incidente, si no son iguales tus pólizas, puedes perder una gran cantidad de dinero o incluso perder tu póliza completa porque no son idénticas. En temas de marítimo específico, ¿cómo nos repercute todavía esto más? Volvemos a que México es un país sumamente ecléctico y culturalmente diverso, que tiene muchas necesidades de mercado que el resto de los países no entienden, y pues México tampoco se está tomando el interés o no le importa cómo hacen las cosas los demás países. En todo el mundo, la mayoría de las embarcaciones petroleras están bajo contratos BIMCO. BIMCO tiene una cantidad de contratos inmensa de fletamento de todo tipo, para lo que tú quieras, para pesca, para remover escombros, para trasladar quesos. Tiene el contrato que tú gustes. El más común usado en marítimo de suministro a plataformas petroleras es el supply time. Tu supply time va a ser un contrato estándar que prácticamente se usa en todo el mundo y que está hecho a prueba de balas porque, pues como comentábamos, llevan 4.000 años de estar cometiendo errores. Si nos vamos más estrictamente a los 1550, cuando empezó a formarse los sindicatos, pues ya tienen sus 500 años de cometer errores para tener unas pólizas sumamente bien trabajadas. ¿Qué pasa con México? Pues las necesidades del mercado de México son muy diferentes, entonces, entre que hacen malas traducciones y que no les gusta las condiciones que están en los contratos originales, empiezan a hacer sus Frankensteins muy extraños, y luego todavía le sumamos a que muchas veces ni siquiera los hacen abogados, los hacen ingenieros, y terminas con un contrato que mientras todo salga bien está padrísimo, y que Pemex te va a aceptar además, por ejemplo, en este caso. Que tú lo que estás buscando es que Pemex te lo acepte, no estás buscando que esté bien hecho, porque pues generalmente si yo creo que el 97% de las ocasiones, si presentas un contrato bien hecho conforme a ley internacional, Pemex te va a decir que no. ¿Y por qué no te va a decir que no? Porque todos estos contratos, Supply Time, Gas Boy, Intertime Time, Restage, Tanker Boy, todos incluyen el principio de knock for knock.
¿Qué es el principio de knock for knock en marítimo? Se traduciría a lo que en México conocemos en autos como cada quien su golpe. Todos los contratos a nivel internacional de suministro de plataformas petroleras tienen esta cláusula de golpe por golpe. Prácticamente todas las embarcaciones van a traer este concepto. Y quiere decir que si yo te pego a ti, si nos colisionamos las dos, hasta el límite de nuestra póliza, cada uno nos vamos a llevar nuestro golpe. Y la aseguradora no lo va a pagar, no lo va a pagar nadie, porque es lo más barato para todas las partes. Para que a ti no te suban tu prima, para que tú no tengas que pagarle los daños al de lado, para que si tú eres una embarcación chiquita y le pegaste a una embarcación inmensa, no te quedes sin capital, porque ¿qué pasa? Al final del día, pues a lo mejor tienes un tanquero inmenso y tú eres una lanchita micro, no vas a poder pagarle el daño por más que haya sido un raspón. Y ahorita vamos a entrar en un caso de un raspón que de verdad fue un raspón y ha sido el raspón más caro de la historia. Pero a Pemex eso no le va a convencer. Entonces Pemex te va a decir que te vayas con tu contrato a otro lado porque ellos, si tú le pegas a él, no solamente le tienes que responder como si hubiera sido una plataforma nueva del año recién entregada, aunque sea una de 1940 que se trajeron del Mar del Norte, porque así funciona. Y no quiero decir que Pemex esté mal, que esté haciendo malas prácticas. Al final del día es un tema de tradición, de cultura o falta de cultura naval y falta de cultura de protocolos, de malas traducciones históricas, adecuaciones de lo que nos conviene de las legislaciones extranjeras, y que mientras te quedes en la legislación local está perfectamente entendible, pero al momento de que están participando empresas internacionales que tienen todo sumamente bien planeado y están acostumbradas a tener todo bien planeado, llegas con un siniestro de Pemex y, o sea, no te quieren ni contestar el teléfono. Y de verdad se los digo porque a mí me ha pasado, que ya les da ansiedad cuando se enteran. Y hay empresas, una de las rojitas que platicamos hace ratito, de las noruegas, que de plano se salió del mercado mexicano, apenas está otra vez tratando de retomarlo, pero dijo que ya no podía seguir lidiando con los siniestros en México, porque las pólizas no corresponden, porque los frontings dicen una cosa y la póliza de reaseguro dice otra, porque todo está como cruzado y hecho de una manera que culturalmente funciona para México, pero no funciona para el resto del mundo. Y así hemos perdido mucho mercado internacional marítimo, no solamente en tema de pólizas. Desafortunadamente, México tiene un calado muy bajito en la mayoría de sus puertos. ¿Qué es el calado? Quiere decir la profundidad que tiene el mar, y esto va a depender del tamaño de la embarcación para el momento de entrar a puerto. Si tú tienes un calado muy grande en tu embarcación y tienes un calado muy chiquito en tu puerto, te vas a atorar. Entonces, no va a funcionar. La mayoría de las embarcaciones están diseñadas para un calado muy grande, muy alto, muy profundo. México tiene pocas opciones realmente de contratación de embarcaciones para todo, tanto para carga como para suministro petrolero. Y es muy triste que aquellas que sí entran al calado mexicano, tú les hables y le digas, oye, ¿sabes qué? Tengo un contrato para tal empresa, y te digan cosas como, bueno, yo prefiero ir y regalar mi embarcación a Uganda que rentársela a México. La verdad es que pues sí es muy triste que tengamos este tipo de situaciones. Entonces, si nosotros estamos empezando a emitir pólizas o si estamos trabajando con empresas marítimas, va a ser muy difícil que podamos cambiar esto porque estamos hablando de una tradición marítima que lleva años haciéndose así y apegándose a los contratos de estas empresas que si no les cumples con estas condiciones, simplemente no te van a dar el contrato. Pero sí tenemos que estar muy conscientes que son prácticas mal hechas y que si tú necesitas apoyo de una empresa internacional, no te lo van a dar y te vas a meter en un problema
y sobre todo en el tema de seguros va a ser un gran problema porque muy constantemente tu póliza de seguro no va a estar correspondiendo con tu póliza de reaseguro. Tu acción directa va a seguir contra la aseguradora, pero te va a costar un gran dolor de cabeza lograr que se pague ese siniestro. Porque además te van a empezar a buscar culpas por todos lados y va a ser un gran tema. Lo que les comentaba, por ejemplo, de los rayoncitos. Hace unos 10 años, un capitán estaba cansado, quiso ir por café, era de madrugada, no llamó a su personal para que lo cubriera, se fue por su café y mientras estaba sirviéndose el café, la embarcación chocó con una de las plataformas. Fue un raspón, pero fue un raspón muy caro y que se pagó prácticamente, bueno, o sea, el costo de la cubeta de pintura parecía realmente que iban a comprar una plataforma nueva con la pintura que iban a pintar la pata. Pero al final del día tienes que usar los proveedores que te está dando ahora sí que te está dando Pemex, entonces no va a ser opcional. Y si no están bien colocadas tus pólizas, pues vas a tener como un problema ahí bastante grave, que yo ahí sí les recomiendo mucho pues que si están negociando con la aseguradora, primeramente pregunten si se va a ir a reaseguro de esa póliza y en caso que les digan que sí, que revisen que las condiciones de su póliza, de su fronting, sean iguales a las de su póliza de reaseguro, para que se eviten ese dolor de cabeza. En el tema igual de Pemex, la realidad es que pues uno puede llegar con todos los sueños del mundo para querer hacer bien las cosas, pero si tú les llegas con un contrato de supply time, no te lo van a firmar. No te lo van a firmar, te van a quitar el contrato y además, bueno, te van a vetar y no van a querer volverte a contratar en su vida porque ellos van a querer un supply time a su modo de entrada que no tenga esta póliza y esta condición. Seguramente va a haber otras condiciones que va a querer modificar, pero esta condición en México no hay manera de que una petrolera te la acepte. Saliéndote de México, no hay manera que se emita una póliza si no tiene esta condición, porque todo va a ir de la mano de BIMCO, que está precisamente diseñando estos contratos para reducir y repartir los riesgos de la mejor manera para que si llega a haber un siniestro marítimo, pues no se descapitalice cada una de las empresas involucradas y sea más posible que sobrevivan a este accidente. Y bueno, realmente yo por mi parte eso sería todo. Si tienen dudas, por favor abrir micrófono y con gusto se las explico o si puedo resolverlas. Jorge Girardot es uno de los aventureros históricamente más importantes de nuestro planeta, ya que él probó que en una embarcación de paja se puede llegar de África a América, de América a Polinesia. Y él siempre decía que el mar y los océanos no dividen a la humanidad, ellos unen a la humanidad. Así que pues quiero que se queden con eso. Hay una película muy interesante de él que les va a dar también mucha perspectiva en tema de riesgos marítimos, que se llama Kon-Tiki. Si no la han visto, se las recomiendo mucho y espero que les sirva de algo esta presentación. No sé si alguien quiera participar, tengan algún duda, comentario o alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucho. Sí, te escuchas. Ah, perfecto. Solamente para darte las gracias, me pareció algo realmente ilustrativo y muy importante compartir. Gracias. Ya no te escucho. Ya, es que se cortó cuando estabas hablando. Que para dar las gracias, porque me ha parecido muy interesante e ilustrativo,
algunos temas que en lo particular ya te consultaré, pero muchísimas gracias. Pues espero que les sirva realmente. Creo que el tema de derecho marítimo y de seguro marítimo es muy amplio. Yo trato de dárselos en una hora, hora y media. Realmente es difícil compactarlo, entonces espero que se lleven algo de contenido de aquí que lo puedan aplicar del día a día. Yo digo que si quieres entrar a asegurar embarcaciones, Pedro, hazlo, pero pues con todas sus... Ahora sí que sabiendo a qué te estás metiendo. Por ahí de repente me han consultado algunos que quieren empezar a asegurar Pemex y digo, bueno, sí, hazlo, pero sabiendo qué es lo que estás haciendo, porque pues si llega a haber un siniestro, se va a buscar cortar cabezas y siempre va a ser la cabeza más débil. No es que no se pueda, pero necesitas aprender mucho para poder hacerlo. Y yo siempre he sido de la idea que para empezar a trabajar con seguros, todos deberíamos de empezar con derecho marítimo, porque al final del día es el que le dio forma a todo el seguro que manejamos ahorita, sea de lo que sea, desde aviación hasta vida. Si no entendemos derecho marítimo, no vamos a entender lo que estamos emitiendo y nos va a estar costando mucho trabajo constantemente entender las cláusulas y por qué existen y por qué son de esta manera. Entonces, pues espero que esto les dé un poquito más de perspectiva de por qué el seguro ha evolucionado como evolucionó y por qué el seguro en México sigue siendo regido por un derecho tan internacional y sigue teniendo condiciones completamente de derecho anglosajón, cuando pues todo el resto de nuestra legislación está más jalado a otro tipo de, pues a derecho romanista o a civilista. Y bueno, si no tienen más dudas ni nada, yo por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su participación.